Bueno, muy buena tarde y bienvenidos a un nuevo capítulo de G.Cast, un espacio donde tenemos conversaciones que construyen valor. Hablamos acerca de mejora continua y excelencia operacional en el marco del proyecto GDOCA. Mi nombre es Andrés Torres, gerente de mejora continua, y el día de hoy vamos a estar hablando de excelencia operacional en contextos de alta volatilidad, incertidumbre y complejidad. Para el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña Sebastián Giraldo Cardona, un líder con una impecable trayectoria en transformación operativa, especializado en mejora continua y cambio cultural. Sebastián ha sido una pieza clave en la implementación de estrategias que van más allá del tema de mantenimiento tradicional y nos ha acompañado en este proyecto de implementación del modelo de excelencia operacional GDOCA en la Dirección de Ingeniería de Mantenimiento en Viva. Bienvenido, Sebastián, es un gusto tenerte en este espacio, capítulo 3 de GDOCast. Un gusto. Qué bueno, Andrés, pues el gusto es mío, no solo acompañarlos en todo este proyecto de Jidoka, pues durante los meses que hemos trabajado, sino ahora con esta iniciativa que ustedes crearon para comunicar mejor lo que es Jidoka, así que pues desde el nombre que me parece fantástico hasta la manera como esto puede llegar a otras personas en otros espacios, así que bueno, pues muchas gracias por la invitación, buenísimo estar acá acompañándote en este podcast, ¿cierto? Especializado en excelencia. Así que adelante, Andrés, pues un gusto y aquí estamos. Bueno, no, pues muchas gracias, Sebas. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que nos contaras un poco acerca de ti y sobre todo cómo ha sido esa trayectoria y esa experiencia que te han llevado a convertirte en un referente en temas de mantenimiento productivo total en Latinoamérica. Claro que sí, Andrés. Pues mira, la historia larga, corta, ¿cierto? Yo empecé en mantenimiento, soy ingeniero mecánico en una ciudad de Colombia, Manizales. Ahí digamos que me formé y ahí empecé a trabajar en mantenimiento en mis primeros años. Tuve la fortuna, Andrés, y ahora vamos a hablar un poco de esos eventos en la vida que nos fueron llevando. Yo en el 2003 fui a un viaje a Japón, una beca del gobierno japonés a aprender de algo que se llama Cleaner Production, que es producción más limpia. Cómo las empresas japonesas aprendieron a producir cuidando el medio ambiente. Después de muchos años de impactar el medio ambiente, aprendieron a hacerlo pues de forma sostenible. Ahí me fui a Japón 6 meses y tuve la fortuna de pues encontrarme no solamente con la cultura japonesa, con el tema de producción limpia, sino con la manera como los japoneses administran sus plantas. Y ahí conocí el mundo de la excelencia al estilo japonés. Ahí aprendí de TPM, mantenimiento productivo total. Y eso hizo que mi carrera empezara un poco a cambiar como de visión. Un poco me encanta el mantenimiento todavía, pero me quedó como esa espinita de la excelencia que vi en Japón. Traté de hacer TPM en esta planta en Colombia, en Manizales, pero ahí no había como el liderazgo, no fue como muy acogida, digamos, la iniciativa, porque tal vez no se entendía muy bien. Y afortunadamente, luego me voy a trabajar a Bogotá, a una empresa de helados en Bogotá. De una marca muy conocida de helados y ahí tuve la fortuna de que el grupo Nutresa, la empresa digamos que era como la madre de la división de helados donde yo estaba, decide hacer corporativamente TPM y digamos que ahí pues me ofrezco un poco pasar de mantenimiento a la mejora continua y tuve digamos que la oportunidad de liderar TPM en 3 plantas de la división de helados en compañía de muchas otras fábricas del grupo Nutresa en Colombia, alimentos también, pero fue una historia digamos de coincidencias afortunadas, algo que me gustaba, algo que había visto en Japón, pues encontré la oportunidad de hacerlo y a partir de ahí, digamos que esa fue mi escuela en TPM donde lo aprendí a hacer en Colombia. Y bueno, después fueron años más de consultoría en TPM. Entonces, entre la industria, el mantenimiento y la consultoría, ya son veintitantos años, Andrés, dedicado al mantenimiento y a la excelencia basada en TPM, gerencia productiva total y pues otras metodologías que hemos ido aprendiendo el camino, pero bueno, ese es un
resumen, digamos, de por qué estamos acá y lo que me apasiona y lo que tiene que ver, digamos, mi carrera con este viaje de excelencia que llevamos desde hace tantos años. No, pues claramente eres un gran apasionado del tema y con esta trayectoria seguramente te ha tocado vivir múltiples cosas. Una experiencia que nos cuentes donde te haya tocado de pronto un reto, apagar un incendio, donde llegaste, no sé si a través de la consultoría o en tus experiencias laborales y donde el tema de excelencia operacional brilló por su ausencia. Bueno, yo creo que uno aprende mucho de los fracasos, Andrés también, y yo creo que sin llamarlos fracasos totales, sí, muchos han sido aprendizajes, sobre todo en empresas donde no ha sido bienvenida la mejora, tal vez por desconocimiento. Yo no culpo las empresas porque a veces es desconocimiento y no siempre todas, digamos, que tienen la oportunidad de hacerlo o quererlo hacer. Bien, pero dos experiencias puntuales. En una empresa, justo empezando mi carrera profesional, empecé a hacer algo de TPM, mantenimiento autónomo, y en un encuentro un poco desafortunado con quien era mi jefe en ese momento, yo le conté que estaba haciendo TPM, que estaba haciendo algo de autónomo y tal vez no cogía a esta persona en su mejor momento y en ese momento justamente creo que me gané un regaño porque me dijo que yo por qué me dedicaba a hacer TPM cuando debería estar haciendo mantenimiento preventivo, cuando debería estar haciendo el predictivo y al final del camino hacer TPM, que cuando todo estuviera perfecto hiciera TPM, yo le creí en ese momento, digamos, pues sí, ese racional y dije, bueno, de pronto estoy pensando muy avanzado. Después entendí que TPM casi que era el punto de partida, no el punto de llegada, el cuidado del equipo, ¿cierto? El operario empoderado de su máquina, ese es el principio, no el final. Entonces ahí me encontré con que ese fue una historia, yo diría que no de fracaso, pero sí de aprendizaje, entender que TPM no es el final, sino el comienzo. Ese fue un caso que recuerdo mucho y por eso me fui a otra empresa donde sí viera que querían, digamos, acoger la iniciativa. Y en una experiencia con un cliente, para resumirte otra, no, tal vez no de fracaso, era un poquito cómica la versión. Ahora que me preguntas por el mantenimiento preventivo, en una empresa, en los días de diagnóstico, les pregunté por cómo estaban haciendo el mantenimiento preventivo. Y entonces me dicen, no, aquí preventivo no hacemos, aquí nosotros tenemos un método que llamamos mantenimiento sorpresivo. Y les digo, ¿cómo es eso del ¿Cómo era sorpresivo? eso? De pronto yo ese no, tal vez no lo conozco. Expliqué, me dijo, no, aquí es sorpresivo porque como en la planta no nos prestan las máquinas para hacer preventivo, nosotros en mantenimiento estamos esperando a que en algún momento falte un material o caiga a la venta para que nos digan, ahora sí pueden tomar la máquina este fin de semana para hacerle lo que alcancen a hacerle en un par de días. Entonces ellos bautizaron eso jocosamente mantenimiento sorpresivo porque decían, acá nos prestan las máquinas y de forma sorpresiva nos dicen cuándo podemos actuar para hacer algo. Una historia a veces que no se entiende mucho desde el mundo aeronáutico porque el mantenimiento preventivo lo tienes que hacer sí o sí, pero en el Así es. 95% de las empresas es una batalla para que las compañías presten los equipos para hacer el preventivo, que eso todavía me sorprende. Y ese ha sido tal vez uno de esos incendios que me encuentro, pero lecciones aprendidas también. Sí, no, totalmente. Y creo que resumes bien como ese momento clave donde empiezas a identificar que claramente pues TPM es el fundamento esencial para mantener una cultura de excelencia. Vamos a movernos un poquito, un par de preguntas tal vez de carácter poco técnico, pero estamos hablando en este capítulo de entornos de alta volatilidad, ¿no? Alta incertidumbre en mercados cambiantes, pues es que es básicamente la realidad con la que vivimos todo el día, todo el tiempo, en este mundo complejo en el que estamos. Pregunta, ¿cómo ves que el TPM se puede convertir en ese estabilizador estratégico que permita a la aerolínea, en nuestro caso, poder ir navegando la turbulencia del mercado sin comprometer, pues,
aspectos claves como seguridad, calidad, etcétera. Muy bien, buena pregunta Andrés, porque tal vez al comienzo de TPM en su historia fue una metodología de alguna forma diseñada para un entorno mucho más predecible, ¿cierto? Y entonces el TPM tenía, digamos que su fortaleza en lograr en un entorno estable la máxima capacidad posible o la máxima eficiencia posible. Entonces fue muy bueno en tiempos donde la confiabilidad, ¿cierto? Y el costo eran digamos, una necesidad suprema en un entorno más o menos estable, ¿cierto? O sea que su potencial estaba en garantizar el mejor costo y la máxima confiabilidad. Pero el mundo ha ido cambiando y tú bien lo mencionas, la volatilidad es cada vez mucho más alta. Ahí el TPM empezó a tomar, digamos, otro contexto y otra fortaleza. Es cómo darle a las empresas la habilidad de adaptarse a un entorno cambiante. Y a pesar de que los principios de TPM son los mismos, hoy permite tanto trabajar cuando el costo es una necesidad imperativa o ¿Sí? cuando, digamos, la capacidad o la innovación o la entrega, digamos, a los clientes se hace necesaria. O sea, hoy digamos que permite moverse en ese balance. Yo lo llamo la sostenibilidad estratégica, y es que a veces las empresas necesitan costo, a veces necesitan impulsar sus ventas y TPM tiene que irse moviendo en esa balanza. Entonces, hay pilares para unos momentos especiales del negocio y hay otros pilares donde también, si se necesita, pues vuelve un poco a sus inicios de garantizar el mejor costo y la máxima confiabilidad. Eso es para mí una de las fortalezas de TPM, es apalancar el negocio dependiendo del momento que esté pasando. Bien, bien, bien. Y voy a aprovechar que estás introduciendo el concepto de pilar. Nosotros dentro de nuestro modelo de excelencia en Viva estamos implementando 4 pilares. 2 de ellos creo que ya los empiezan a vivir en el día a día nuestra gente, que es el pilar de 5S, con el despliegue que hemos venido haciendo en las bases, y el pilar del Daily Management System, también con el despliegue de líneas que hemos venido adelantando en Monterrey, que estamos ya arrancando también su implementación en Guadalajara. Mi pregunta relacionada con los pilares y particularmente con estos que te menciono, que estamos implementando en Viva es: ¿cómo ves que estos pilares nos habilitan para permitir crear esa cultura de excelencia operativa para que ésta sea sostenible, especialmente, y tomando un poco la pregunta anterior, en este entorno tan dinámico como el que tenemos en aviación? Claro que sí, Andrés, y parte del diseño que construimos en Jidoka fue escoger los pilares que más valor aportaran al negocio, ¿cierto? Y creo que el diseño es pensado también en qué necesita, cuál es como el sentido de urgencia de la compañía. Y ahí encontramos que las 5 S es una variable fundamental para que el técnico gane tiempo en las tareas que ejecuta. Yo he ido aprendiendo de la industria aeronáutica y creo que un mundo fascinante donde la clave muchas veces está en la eficiencia en la ejecución de las tareas, ¿cierto? El De mantenimiento acuerdo. es el que es, el mantenimiento no le puedes mover una coma, el mantenimiento tiene unas rutinas muy bien establecidas. El secreto está en hacerlo muy eficiente, y las 5 S le permite a un técnico encontrar lo que necesita sin estar esperando, sin estar buscando, y yo creo que ahí está tiempo que permite ganar, ¿cierto? En eficiencia de tareas y no presión y velocidad de ejecución, que ese tal vez entraríamos en un riesgo de hacer las cosas a la carrera. Entonces, las 5 S permite eso, ¿cierto? Ganar tiempo, encontrar las cosas, evitar confusiones, defectos, y yo creo que de ahí nace el potencial que tiene en un taller, en un carro, en una caja de herramientas, en un almacén de refacciones. Entonces, pues creo que transversalmente las 5 S aportan a la ejecución de las tareas de mantenimiento, y ahí hemos trabajado fuerte en la implementación. Y el DMS por algo muy potente, el Daily Management, es cómo cada persona conoce cómo contribuye al resultado del negocio. Y tú lo sabes por la historia de, digamos, de lo que hemos hecho, que inicialmente muchos de los técnicos, ellos ejecutan sus tareas, saben los trabajos del día, pero su indicador, su resultado al final del mes, cómo aporta, qué puede él controlar y dónde puede él, digamos, impactar en el resultado, eso era un vacío,
¿cierto? Ya había, digamos que cierta ausencia de información. Hoy, con DMS, un equipo, una línea, sabe a qué está comprometido, cuál es la meta, cuál es el indicador, cómo se mueve ese indicador. Y para mí ese poder de darle a la gente la información para que tome buenas decisiones, para que se sienta que construye resultados, no solamente ejecuta manualmente, sino que también aporta, ¿cierto? Sabe si le está yendo bien o mal, propone, escala, bueno, todos los beneficios de un DMS. Creo que esos dos pilares le han dado, digamos, a Jidoka, pues no solo más participación, sino mucha más eficiencia en la tarea y creo que por ahí encontramos dos pilares muy potentes, más otros que seguramente mencionaremos más adelante que le apuntan a otros resultados. Sí, sí, y justo quería eh, tocar temas sobre un pilar clave que es el de educación y entrenamiento. Em, y me parece importante porque creo que de nuevo en estos contextos desarrollar competencias críticas en nuestros equipos pues se vuelve fundamental. En ese marco de desarrollo de competencias, crees tú que son esas fundamentales, esas claves que necesitamos para que esto que estamos haciendo de TPM deje de ser tal vez nos ha pasado que algunos lo han percibido como un tema de una tarea técnica o de más tarea y se transforme realmente en lo que queremos y es que esto sea una ventaja competitiva para Viva, ¿no? Dentro del marco pues de la excelencia operacional. Claro, claro. Y pues mencionando algunos de los pilares, yo creo que hay tres competencias, Andrés, que hemos ido desarrollando en la gente. Una es una competencia de cómo gestiono mis propios resultados, ¿cierto? Cómo leo un tablero de mis indicadores, cómo llevo una reunión efectiva, cómo participo, ¿cierto? Cómo llevo un poco una dinámica de una reunión efectiva. Eso es algo que se aprende, cómo presento ante mis compañeros, ¿cierto? Eso yo creo que es una habilidad que hemos ido ganando y es una competencia un poco blanda si se quiere, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no es puramente técnico, es una competencia de gestión. Bien, y yo creo que en esa hemos ganado mucho terreno. Otra competencia que hemos ido introduciendo, que es la competencia del pensamiento de cero pérdidas, es a cada tarea que hago, en cada día, con cada indicador, es qué, qué potencial tengo de mejora. ¿Cierto? Y dónde gano tiempo, dónde ahorramos, dónde hay un desperdicio. Yo creo que eso de pronto antes era como normalizar lo que había, ¿cierto? El desperdicio, el tiempo. Con esa competencia la gente digamos, se vuelve más crítica. Yo por qué espero tanto, por qué no me entregan las cosas, por qué no se resuelven los temas, por qué hay un desperdicio. Y esa conciencia para mí es una habilidad que ya estamos ganando. Y la tercera, que cuesta un poco más, pero creo que hemos dado muy pasos muy firmes, es como el pensamiento sistémico, es yo no soy uno, soy una parte de un sistema. Entonces, cómo mantenimiento conecta con las áreas de supply, cómo conectamos con operaciones, cómo conectamos con ingeniería, cómo conectamos con muchas otras áreas que son parte de un sistema. Eso a veces poco te enfrascas en la tarea del mantenimiento y se te olvida que alrededor del mantenimiento, al frente, hay un montón de áreas que al final hacen que una compañía preste un buen servicio y yo creo que en eso hemos ganado también esa competencia. Entonces, para mí son gestión de indicadores, pensamiento de cero pérdidas y un poco pensar en sistemas, ¿cierto? Ir más allá de la tarea y del área donde estamos. Totalmente, totalmente. Y creo que ese tema de pensamiento sistémico eh, creo que ha sido muy bien recibido por parte, digamos, del personal operativo, de que se han dado cuenta de que ellos hacen parte de algo muchísimo más grande y que no solo es un tema a nivel de base, sino que lo que es acciones que ellos toman, pues tienen una repercusión a nivel de los objetivos que estamos persiguiendo en toda la DIM y los objetivos de compañía. Voy a hacer eco de la segunda habilidad para conectar con el pilar de mejora enfocada, ¿no? Ese pilar que a través de esa mentalidad de cero pérdidas nos ayuda a través de una metodología a poder capturar beneficios y poder atacar las pérdidas que tenemos en, pues, en Viva. Volviendo al tema del contexto buca, ¿cómo apalancarnos en ese pilar bajo estos contextos de alta incertidumbre, volatilidad, complejidad?
¿Te refieres exactamente a cuál de los pilares, Al Andrés? de mejora enfocada. Ah, Hablábamos allá al inicio de ventas, costo. Acá estamos hablando de la habilidad de la mentalidad de cero claro, pérdidas. claro, Yo claro, creo que claro, eso claro, empaqueta muy bien el concepto de lo que se busca claro, con mejora claro. enfocada, ¿no? No, pues imagínate en una compañía que pues sabe que su secreto es garantizar un servicio low cost y yo creo que esa es una categoría de negocio donde ustedes saben que hay una presión del costo permanente y, pues digamos que en el ultra low cost, que es donde está Viva, todavía es mucho más relevante que las personas piensen en cómo mantenemos el costo que nos garantice una rentabilidad, ¿cierto? Y tú lo sabes más que nadie, es un negocio donde la rentabilidad depende mucho de algunas veces de factores externos. Entonces, para mí hoy Jidoka y la mentalidad de cero pérdidas es la que le facilita a todos tener herramientas para garantizar una compañía que siga siendo low cost, ¿cierto? Que siga dando unas buenas utilidades a pesar de que no es fácil garantizar el costo en un entorno donde a veces factores como el combustible, como el costo de las tarifas, ¿cierto? Donde no puedes apalancarte en factores externos, sino hacia adentro. Yo creo que ahí está la De magia. Si acuerdo. todo el mundo realmente tuviera todo el tiempo esa mentalidad de dónde ahorro, dónde somos más eficientes, dónde el tiempo que cuesta es aprovechado de mejor manera, seguramente habría mucho más retorno sobre la inversión, sobre la rentabilidad del negocio. Y ahí es donde ese pilar es la magia, ¿cierto? Es garantizar un negocio sostenible en el tiempo a pesar de las volatilidades de un montón de factores externos. Totalmente, totalmente. Bueno, Sebas, par de preguntas ya para que vayamos haciendo un cierre. Con tu experiencia que has tenido en mantenimiento, digamos este acercamiento que has tenido al mantenimiento aeronáutico, ¿qué es lo que más te entusiasma y viendo un poco cómo las nuevas tecnologías también que estamos viviendo de la evolución del mantenimiento aeronáutico y cómo crees que la excelencia operacional seguirá siendo ese factor diferenciador? Claro que sí. Pues Andrés, yo en lo que llevo en Viva, yo creo que ha sido una de las experiencias de trabajo más enriquecedoras porque realmente es un mundo fascinante a nivel de mantenimiento. Totalmente. Para muchos, digamos que el nivel world class de cómo hacer mantenimiento está en las aerolíneas por los niveles de confiabilidad que tiene que garantizar. Y eso es, digamos que es apasionante desde el punto de vista de la ejecución del mantenimiento. ¿Dónde entra Jidoka y por qué lo estamos haciendo? Porque la tarea de mantenimiento depende mucho de la logística detrás del mantenimiento, ¿cierto? No del qué hace, sino cómo lo hace, ¿cierto? Y ahí es donde entran todos estos factores que estamos empezando a atacar: tiempos perdidos, espera, ¿cierto? Tiempos de llave en mano, eficacia de reuniones, logística muy bien preparada, herramientas en su sitio, recursos disponibles. ¿Para qué? Para que la tarea de mantenimiento sea hecha con eficacia, con eficiencia. Y yo creo que lo fascinante del mundo aeronáutico es que el mantenimiento ya está diseñado. Es cómo haces en su ejecución para que sea altamente rentable, ¿cierto? Para que no haya tiempos perdidos en un ambiente donde el servicio es lo que más valora el cliente final. O sea, si la tarea se Así es. retrasa, el avión no sale. Y si el avión no sale, se disparan unos indicadores de quejas y reclamos pues, por claro, porque el retraso de un vuelo impacta mucho la satisfacción del cliente. Entonces, imagínate un entorno tan complejo con un mantenimiento que tienes que hacer y no puedes, digamos, retrasar por cualquier decisión. La ejecución es la clave y ahí es donde me parece que a pesar de la altísima tecnología que tiene una compañía aeronáutica, de la cantidad de sistemas de información tan avanzados, de lo complejo que es un avión, volvemos un poco al sentido humano de que el que ejecuta es un mecánico que tiene una tarea con unas refacciones, ¿cierto? Con su caja de herramientas y eso hace que combines lo técnico, lo profesional del mantenimiento con el factor humano que siempre va a estar. Y eso me parece muy bonito. Al final los aviones vuelan porque quienes hacen los mantenimientos son mecánicos que todos los días, ¿cierto? Con sus manos, con su entrenamiento, con su capacidad, ejecutan tareas. Ese mix de tecnología y personas me parece fascinante en el mundo de la aviación y creo que así seguirá siendo por muchos años.
Excelente reflexión, muy bonito también esa perspectiva, muy alineada con Gio Cano, con ese toque humano. Así Pregunta de es. cierre para nuestros líderes viva. Acción fundamental que tú crees que debieran empezar a tomar nuestros líderes ya para empezar a moverse hacia la excelencia operacional, a blindar sus procesos de mantenimiento ante escenarios buca. Consejo cierre para nuestros líderes, Sebas. Bien. Claro que sí, Andrés. Y si algo destaco de Jidoka y el equipo de, digamos, de liderazgo es que han estado muy comprometidos con todo lo que ha sido Jidoka. Eso no tiene ninguna discusión. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que el proyecto funcione y que hayamos tenido estos resultados. Ahora, ¿cuál es un poco el consejo para los líderes? Es incrementar su presencia en el día a día de las personas, es escuchar mucho más al técnico, es acercar la estrategia con la operación. Yo creo que lo estamos haciendo, creo que hemos encontrado un montón de espacios, ¿cierto? De soporte en terreno, de acompañamiento en las bases a pesar de las distancias, a pesar de los horarios, ¿cierto? Entonces mi consejo es bajar esa estrategia siempre a través de la comunicación, acompañar al técnico, escucharlo no solamente en su tarea, sino en su necesidad, ¿cierto? ¿Cómo Jidoka le puede hacer más fácil la labor? Para mí es una pregunta que todos los líderes tendrían que estar haciendo, es ¿qué puede hacer Jidoka por tu tarea, tu pernocta, tu reunión diaria para que facilitemos la tarea en la ejecución de los mantenimientos? Para mí es ese tal vez el consejo final. Lo estamos haciendo, pero hay que mantenerlo, intensificarlo, porque ahí está yo creo que el secreto de que esto nos lleve mucho más lejos. Y así va a ser y lo seguiremos trabajando desde el liderazgo del proyecto. Seguiremos enfocados en tener esa participación clave de nuestros líderes, conectándolos con la línea. Pues Sebas, esto es básicamente lo que teníamos para hoy dentro de nuestro pool de preguntas para poder aprovechar todo tu conocimiento. Agradecerte un montón por tu participación. Sabemos que andas en 20.000 cosas, pero siempre con la disposición que te caracteriza de acompañar el proyecto en todo momento. Espero, pues, vienen nuevos capítulos, tal vez en una siguiente oportunidad tenerte de nuevo por acá por el Geodcast capítulo, ya veremos. Y pues nada, un gusto tenerte acá. Qué bueno, Andrés. No, pues un gusto para mí acompañarlos, que sea larga vida para el Gidocast. Sé que vienen muchos más capítulos. Aquí estaremos cuando me necesiten y ahí estaremos, ¿cierto? En cada mes, ¿cierto? Acompañando a los equipos a avanzar más en todo este proyecto que tenemos. Así que de nuevo, gracias y que esto sirva para comunicar de forma mucho más efectiva todo lo que estamos haciendo, lo que está pasando e invitarlos a que se unan, ¿cierto? Cada vez más a los pilares, a los proyectos, ¿cierto? A todo lo que está pasando alrededor de este proyecto. Así que muchas gracias, Andrés. Nos vemos muy pronto y aquí estaremos en el próximo capítulo, sin duda. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, para todos los que nos están escuchando, invitarlos a que sigan el podcast de Geodcast. En próximos capítulos estaremos hablando un poco desde la experiencia de los implementadores de los pilares para que nos cuenten un poco cómo lo han vivido, cómo lo han sentido, cómo lo han también batallado. Pero bueno, aquí seguimos con nuestro podcast y un gusto y muy buena tarde para todos. Hasta luego. Así Bye, es. Chao, Sebas. chao.